Es 2025 y por fin el tan amado y esperado Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Así que vamos a dedicar este video a hablar un poquito sobre cómo está la situación con las visas y algunos temas relacionados que a ustedes les interesa en este canal. Desde que se declaró como presidente, la influencia del presidente Trump pues es notable. Ahí lo han visto ustedes hablando todas las sandeces y tonterías que dice sobre Groenlandia, sobre México, Panamá, Venezuela, todo lo que está pasando en Europa y Rusia, con China, lo que está hablando del canal de Panamá, lo que habla del Golfo de México, todas las tonterías que está hablando este señor. Cuando uno se pone a mirar las cosas que realmente está haciendo y a las personas que está influenciando, los gobiernos que se están enfilando a favor de él, pues estamos viendo el respaldo y las herramientas que trae este señor para este gobierno. Este gobierno del señor Trump no va a ser como el del 2018. En 2018 el señor Trump venía con su discurso, pero realmente no hizo mayor cosa de lo que él prometió. Incluso generó muchos problemas para la economía, para la situación de los migrantes, pero realmente no afectó demasiado el funcionamiento. Respecto a el asunto de visas y migración, en la época de Donald Trump, él le dio mucho poder a los oficiales migratorios, a las personas que los recibían a ustedes en las fronteras, en los aeropuertos. Y realmente el problema vino para las personas que tenían rabo de paja, decimos los colombianos. Es decir, la gente que le debía algo a la justicia, la gente que hizo trampas hacía 10, 20 años con alguna visa, con algún sello falso, con procedimientos de migración, empezaron a tener problemas y fueron vetados por años hasta que el señor Trump salió. El problema al salir el señor Donald Trump del gobierno es que ya había ocurrido la pandemia. En Estados Unidos habían destruido la economía porque es la consecuencia más grave del gobierno de él y del señor Biden. Y pues toda la gente que quedó con problemas, que estaba vetada para siquiera solicitar una visa, pues ahora ya lo podía hacer. Entonces empezamos a solicitar esas visas, pero las citas en varios países se han demorado 1 o 2 años. Muchas de estas personas aún no han obtenido la visa o apenas la están obteniendo. Y otra vez llegan a encontrarse con los funcionarios, con los burócratas que trabajan bajo la misma presidencia. Yo sé que en general a la gente que escucha o ve este canal le gusta que le expliquen básicamente cómo se solicita una visa o cómo solucionar sus problemas, pero para hacerlo en este momento tengo que explicarles un poquito del contexto que hay en esos asuntos políticos. Sé que muchos de ustedes por la cara que me ven, por lo que hablo, pensarán que yo soy sencillamente un zurdo de mierda, como dice uno de sus amados presidentes. Y sí, es verdad, pero yo les explico esto para que ustedes entiendan el contexto. Yo en general trabajo para todo tipo de personas. En este canal ustedes no ven que yo les hable de ideología, ni de política, ni de geografía siquiera, porque realmente la mayoría de ustedes no entienden estos temas. Pero cuando hablamos de solicitar visas, de hacer trámites frente a las embajadas y consulados con el servicio de migración, estamos hablando de burocracia. Y todo lo que deriva de mi trabajo, las soluciones que yo les doy, son frente a la burocracia. Y esa burocracia depende del gobierno que tiene ese país. Por eso es que en 2025 las cosas van a cambiar un poco y están cambiando ya. Entonces, pues echando un vistazo muy superficial a esas noticias igual de superficiales que ustedes suelen ver en internet, verán el tono del discurso que trae este señor, que está hablando de apropiarse de Groenlandia, apropiarse de Panamá, apropiarse de México. Yo sé que muchos piensan que él viene a apoyar a la gente que quiere hacer un golpe de estado en Venezuela, pero si se dieron cuenta no se quiere meter en eso, no quiere respaldar al señor Milei. Él sabe la clase de loco que tienen en Argentina
Y discúlpenme que se los diga, ustedes pueden creer lo que sea, pero los que estudiamos esos temas sabemos más que los datos en números de la economía. Sabemos sobre la situación de las personas en un país. Y el señor Trump tiene claro con quiénes se va a asociar y qué es lo que quiere hacer. Entonces, al ver ustedes las cosas que está hablando, verán que a él no le interesa quitar a lo que ustedes llaman dictadores en otros países, no le interesa solucionar nada en Sudamérica, le interesa que los centro y suramericanos nos mantengamos en la situación en la que hemos estado siempre. Y es lo que hizo en el gobierno anterior, simplemente cierra las puertas, pone trabas, pone problemas. Él quiere que lleguen los venezolanos que le convienen, a él no le interesa la situación de los venezolanos, le interesa es que llegue la gente que puede aportar algo a los Estados Unidos. Como la gente no suele entender la diferencia entre una persona y otra, suelen echar en bolsas a la gente de izquierda y derecha como si eso fuese suficiente. Entonces les sucede con el presidente de Colombia. En el resto de países la gente está pensando que están hablando del comunismo que se está tomando Colombia. Y realmente no, Colombia está funcionando muy bien y ustedes han visto que los presidentes de Estados Unidos están llevando buenas relaciones con Colombia porque saben que con Colombia no tienen los problemas que están teniendo con otros gobiernos que ustedes pensarían que son más afines. Entonces hay que ver al señor Trump no por lo que ha dicho, no por las estupideces que hace en televisión, no porque estamos acostumbrados a verlo empujando a la primera ministra de Alemania, jaloneando al resto de presidentes, amenazando países. Lo que tenemos que ver es lo que hace este señor para entender qué es lo que sucede con la burocracia que nos da o no las visas. El servicio de migración tiene bastante independencia legal respecto al resto de organismos del país. Esto sucede en muchísimos países. Ellos tienen completa libertad para tomar decisiones, para llevar procesos, no reportarlos a otras instituciones o ramas del gobierno. Y yo que trabajo en esto hace muchos años he visto cómo ellos hacen lo que ellos quieren, muchas veces en contra de lo que el presidente dice. Y es que hacia allá vamos. En 2018, cuando llegó el señor Trump, él emitió un montón de órdenes legales que se tenían que cumplir. Restricciones a ciudadanos de Afganistán, de Venezuela y otros países. Esas restricciones tenían que aplicarlas y cumplirlas. Pero lo que tiene que ver con el proceso, con qué preguntarles, con cómo aprobar una visa, con ese tipo de procesos, la gente del señor Trump no puede decir mayor cosa, ellos solo opinan y el servicio de migración hace lo que le da la gana. Por fortuna en ese periodo anterior de 2018, lo que vimos en las embajadas es que no estaban siguiendo la misma línea política del señor Trump. Ellos nos ayudaron con muchos trámites, con muchas visas, a pesar de las órdenes del presidente. Entonces, aunque veamos que el discurso del señor Trump viene muy agresivo y supuestamente le va a cerrar la puerta a todo el mundo, no es lo que estamos esperando y no es lo que estamos viendo, porque desde que lo declararon presidente para posesionarse en enero de 2025, las instituciones del gobierno de Estados Unidos comenzaron a proceder de otro modo y ya estamos viendo cómo es que van las cosas. Básicamente lo que esperamos y lo que estamos viendo con la actitud de los funcionarios en las embajadas y con lo que dice el señor Trump y el que va a ser el verdadero vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Elon Musk, pues lo que esperamos es que vengan restricciones para ciudadanos de ciertos países o para personas que tienen ciertas funciones en ciertos países. Eso va a ser lo normal. No esperamos que haya una restricción igual para los ciudadanos venezolanos, pero sí para personas que trabajan con el gobierno, que son militares, que tienen que ver con ciertas instituciones en Venezuela y asimismo en otros países. Esperamos restricciones de ese tipo. Eso es lo que nos atañe a nosotros suramericanos, centroamericanos y México.
Esperamos otras restricciones para ciudadanos de Rusia, de China y de otras naciones por el mundo, pero eso no tiene que ver con el público que tenemos en este canal. Y pues esas restricciones tendrán que cumplirlas. Es probable que mucha gente que tiene su visa, que la ha estado utilizando, la pierda sin explicación alguna, o que cuando llegan a los puertos, cuando llegan al aeropuerto, cuando llegan a la frontera, se las cancelen o les pongan problema por algún dato, algún antecedente, alguna conducta anterior. Y ahí pues va a ser normal que haya confusiones, inconvenientes, que me empiecen a contar que hay oficiales migratorios que les pusieron problemas sin ningún motivo. Eso sí es lo normal que sucede cuando existe un gobierno de ese tipo en cualquier país, y es lo que debemos esperar. Pero básicamente les digo que no le tengan miedo al asunto. Si ustedes ya tienen una visa, la utilizan bien, antes de viajar se preparan para saber qué responder, qué hablar al viajar, qué cosas llevar en su equipaje, qué antecedentes traen y cómo explicar si ustedes tuvieron una conducta anterior en los Estados Unidos, pues lo normal es que no haya problema, y que si ustedes no han hecho nada malo, pues que no tengan problema. Asimismo, la gente que vive en Estados Unidos, con sus papeles en regla o no, no debe esperar que la estén persiguiendo por todo. Esperamos que continúe como lo ha hecho la gente del señor Biden y la señora Harris, que sencillamente van a estar pendientes de qué persona con problemas en sus documentos da papaya por meterse en algún lío, por meterse en algún denuncio, algún delito, para poderlos expulsar. Y realmente eso es lo más sensato que se hace en cualquier país, porque eso no es nuevo. En Colombia estamos acostumbrados ya a ver que la gente culpe a los venezolanos por todos los problemas de Colombia, como si Colombia no tuviese problemas antes de los venezolanos. Y porque vienen algunos venezolanos delincuentes a hacer sus cosas a Colombia, entonces culpamos a todos los venezolanos y decimos que el sistema no nos protege. Pero en realidad, cuando un venezolano lo agarra la ley, le hacen su proceso, esa persona debe ser expulsada, debe pasar por la cárcel, se hace cumplir la ley. Y es lo que yo estoy acostumbrado a ver. No es solo los Estados Unidos, todos los americanos estamos acostumbrados a ese discurso de culpar a los otros, a los que vienen a nuestro país, los que vienen a trabajar. A todo migrante le ponemos problema. Entonces, ¿por qué no esperaríamos que en los Estados Unidos tengamos inconvenientes? Este video es para que ustedes entiendan que esa es la situación normal, eso ha sido lo de toda la vida en los Estados Unidos. Lo que cambia con cada gobierno es sencillamente qué tanto están aplicando la persecución, las normas o el exceso de fuerza con las personas. Y lo que esperamos con el señor Trump es que haya cierto exceso con las autoridades respecto a las visas, a cómo las otorgan, a cómo los dejan entrar o no a los países y a los procedimientos que están relacionados. Respecto a los temas que tienen que ver con los migrantes a Estados Unidos, la gente que se queda a vivir, temas de TPS, asilos, todo ese tipo de cosas, yo no los toco aquí porque no es lo que yo trabajo. Si ustedes necesitan una persona que les ayude con eso, me pueden llamar. Yo les refiero personas que les ayudan en los Estados Unidos. Ustedes pagan las consultas, siguen sus procesos, se les aconseja que siempre estén asesorados, pero no son los temas que yo trabajo y de los que les voy a hablar aquí. Yo solo les hablo sobre las visas, cómo obtenerlas, cómo usarlas y qué opciones tienen ustedes. Si ustedes siguen mi canal, aunque yo me dedico a este negocio de asesorarlos con el trámite de sus visas, a solucionar sus problemas o a darle cursos a personas para que les hagan bien el trabajo, pues verán que en casi todos los videos yo les subrayo que ustedes no están obligados a tener una asesoría o alguien que les ayude, pero quienes trabajamos en esto y sabemos, pues hemos visto que muchas veces la diferencia entre obtener o conservar una visa pasa porque alguien les ayude, no porque esto sea tan complicado o porque necesiten a alguien profesional en el tema. Es simplemente porque personas como yo
sabemos cómo se están comportando esas personas, sabemos cómo hablarles, sabemos cómo explicar la información de ustedes de una manera en que ellos la entiendan, les guste o entiendan lo que ustedes quieren decir, porque tenemos culturas ligeramente diferentes, porque pensamos qué asuntos políticos tienen ellos en la cabeza y cómo están procediendo. Y pues en gobiernos como los del señor Trump, pues lo que se hizo habitual para mí es ver que la gente no quería respaldo hasta el momento en que le quitan su visa, hasta el momento en que le niegan la visa o tiene problemas en los Estados Unidos, y ahí es que vienen a buscarnos y pues con mucho gusto les ayudamos en lo que nosotros podemos. Pero como les decía, ahorita en este momento estamos obteniendo visas que se cancelaron o se negaron en tiempos del gobierno anterior del señor Trump, y hasta ahora están logrando obtener esas visas, estamos logrando solucionar los problemas de mucha de esa gente. Y pues muchas de estas personas se habrían ahorrado esos problemas si hubiesen entendido qué era lo que estaban haciendo, cómo hacerlo mejor cuando empezaron o cuando tuvieron los problemas. Ustedes saben que a mí me pueden llamar. Actualmente yo no les respondo mensajes de WhatsApp. Pueden grabar audios o escribirme. No les respondo mensajes. Me pueden llamar con mucho gusto. A mí me gusta hablarles, explicarles. Por chats y por mensajes es imposible ayudar. Cuando ustedes me hacen sus consultas, yo no les cobro nada. Si vemos que les debo prestar un servicio que les conviene, pues ya pactamos el valor, el servicio que se les presta. Pero videos como este tienen el objeto de que ustedes entiendan lo básico para que cuando me vengan a preguntar ya sepan por lo menos qué es lo que están preguntando. Entonces es importante que ustedes tengan claro para qué quieren una visa. Una visa es un permiso para que ustedes puedan optar por viajar a determinado país. Pero como verán, en los Estados Unidos existen distintos tipos de visa. La mayoría de ustedes recurren a la visa de negocios y turismo. Muchos de ustedes no saben que estas visas no solo son para pasear, ustedes pueden hacer negocios, fundar empresas, abrir cuentas bancarias, ir a eventos, ir a conseguir clientes, hacer relaciones para sus empresas, conseguir socios. Hay muchas cosas que se pueden hacer con una visa de negocios y turismo. Es la visa que en general pide la gente, que se la dan en casi todos los países y condiciones por 10 años. Y pues es la visa que la mayoría de ustedes necesitan. Pero a veces es bueno subrayarles que existen otro tipo de visas, sobre todo las visas de estudio y de inversión. Porque muchos de ustedes, hablando sinceramente, no solo quieren ir a visitar, quieren quedarse un tiempo, algunos quieren trabajar un poquito, temas sobre los que yo no les puedo hablar tan de frente en videos como este, pero ustedes me entenderán por qué se los digo. Específicamente con las visas de estudio, algunas personas que han aprendido conmigo, que trabajan cerca a mí o yo, las hemos estado utilizando para que las personas que buscan quedarse más tiempo en los Estados Unidos tengan mejores condiciones, no expongan su dignidad, la relación con sus familias por quedarse encerrados en los Estados Unidos. Y es que yo sé que a muchos de ustedes que quieren ir a conseguir algo de dinero, quedarse un rato en los Estados Unidos, no les interesa aprender el idioma, que es lo que en general la gente llega a estudiar. Pero cuando la gente busca quedarse y nos hace caso, se da cuenta que no llegan con una visa de turismo a refugiarse o a quedarse sin documentos, sino que sencillamente están estudiando. Más adelante consiguen documentos sencillamente por hablar el inglés, por haber estado estudiando, por haber estado cumpliendo las normas y haciendo las cosas bien. Y son personas que pudieron venir a visitar a su familia en vacaciones. A sus familiares no les ponen tanto problemas con aprobarles las visas porque ellos no están de manera ilegal, que es como le dicen. Realmente visas como las de estudio e inversión en tiempos como los del señor Donald Trump son lo que le conviene a mucha gente. Porque lo que los Estados Unidos en general, la población, los gobernantes, lo que quieren no es que no vayamos,
Lo que quieren es que se quede la gente que a ellos les conviene. Y pues ustedes verán, aquí existe un video sobre ese tipo de visa en mi canal. Pronto les publicaré un video mejor explicando ya cómo es la situación con este tipo de visas de estudio e intercambio en los Estados Unidos. Pero es importante que piensen que existen otras opciones. Respecto a las visas de inversión y las visas que les ofrecen a ustedes en el internet los abogados, esos que les dicen que confíen con los ojos cerrados y que es facilísimo, simplemente tienen que pagar y les dan sus visas. El asunto no es tan sencillo, pero existen opciones y existen opciones económicas muy buenas que yo trabajo y las personas que aprenden conmigo las trabajan para que ustedes puedan llegar con permiso de trabajo o de hacer empresa en los Estados Unidos o de hacer algún tipo de inversión. Aquí también ustedes verán que existe un video, también lo actualizaré ya avanzando un poco en qué va sucediendo con este gobierno, pero piensen que no todas las visas de inversión están sujetas a inversiones de 1 o 2 millones de dólares. Hay visas que nosotros podemos trabajar para que ustedes inviertan por debajo de $100,000, muy por debajo, siempre y cuando ustedes sepan lo que están haciendo. Para ese tipo de visas nosotros necesitamos que ustedes sepan qué negocio van a hacer, cómo se hace, cuántos empleados, que sepan del negocio que están haciendo. Si no, pues es imposible convencer a un cónsul. Pero sí se puede hacer. Yo he conseguido visas para gente que hace inversión menor a $20,000, pero que llega y en 1 o 2 años producen $100,000. Lo que importa es el negocio, no cuánto invierten. Y ahí es donde la mayoría de gente que les habla en el internet pues no les explica, porque lo que les conviene es quedarse con una parte de su dinero, que ustedes dependan de ellos. Y no funciona tan así, pero hay que hacer las cosas bien. Les aconsejo estar al tanto de esos temas en mi canal. Si ustedes planean un negocio o algo así en los Estados Unidos, esos son los temas que más me interesa a mí, no solo como negocio, sino por ayudarles y por aprender de los distintos negocios, las distintas opciones. Yo también aprendo al lado de ustedes. Yo les ayudo a obtener sus visas, a saberle hablar a los cónsules, a obtener los permisos que ustedes necesitan para hacer lo que quieren hacer. Respecto a esas visas de trabajo que ustedes les están hablando en el internet, ahí sí la cosa es más complicada de lo que ustedes creen. No me voy a poner aquí a explicarles los distintos tipos de visa con permiso de trabajo, pero básicamente podemos agruparlas en visas con permiso para un trabajo específico y visas con permiso abierto para que ustedes lleguen y busquen trabajo. Todas esas visas que les están promocionando en internet en general son las que tienen que ver con permisos abiertos, que les dicen: usted tiene una profesión, usted trae un dinero y le conseguimos su visa. Pero eso tiene un costo, tiene un montón de condiciones, y cuando ustedes se dan cuenta, la mayoría de esos abogados les están cobrando solo por las consultas, los primeros trámites, y luego tienen que decirles que no, que usted no puede obtener una visa de esas. Ese tipo de visas que ustedes creen que les dan permiso para trabajar en cualquier cosa, se pueden obtener, pero tienen un montón de condiciones y cuestan dinero. Hay visas que, sumando el abogado, los trámites, estamos hablando de 10, 20, 40, $50,000. Hay gente que invierte lo que vale su apartamento para ir a ejercer su profesión en los Estados Unidos. Si vale la pena, en algunos casos se puede hacer, pero la mayoría de ustedes no lo pueden hacer. Muchos de ustedes tendrán especialización, maestría, incluso hasta el doctorado, y no llegan a cumplir con las condiciones. Entonces tengan cuidado con estarle dando plata a abogados así porque sí, pensando en visas con permisos abiertos de trabajo. Las visas que tienen permisos específicos para ciertos trabajos pues dependen de otras condiciones. La mayoría de ellas vienen por convocatorias que ustedes encuentran, por empresas que están buscando trabajadores. Ustedes se contactan con la empresa, ellos cumplen los requisitos y pues hacen una petición para que ustedes puedan trabajar. Pero ese es otro proceso distinto. Hay gente que ofrece patrocinios
Y ahí hay un negocio turbio. Mucha gente está consiguiendo los patrocinadores diciéndoles: aquí una persona le patrocina, yo le tramito la visa, usted nos va pagando así. Y todos están haciendo negocio con eso. Y la mayoría de esas personas ni siquiera llega a tener la visa. Invierte el dinero de esa manera y no llega a obtenerlo. En ese tipo de procesos yo siempre les aconsejo, si ya tienen todo en forma, yo puedo ayudarles a solicitar su visa, a presentarse a la embajada, pero yo no intervengo en conseguirles el trabajo, nada de eso, porque no es sano ni conveniente para ustedes. Y en general las personas que les ofrecen esos servicios no son personas que están haciendo las cosas bien. Y muchas personas que han hecho los trámites de ese modo, que han ido a casarse a los Estados Unidos simplemente por dinero, que han hecho tratos para parecer que trabajan para una empresa y obtener una visa, pues es la gente que yo les digo que entre 2018 y 2022 perdieron sus visas y fueron vetados. Eso es mucha de la gente que va a tener problema ahorita, porque eso es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. No solo el gobierno de Donald Trump, lo empezó a hacer el gobierno de la señora Kamala, porque el señor Biden no existe, sino la señora Kamala y ahora el señor Trump están en ese plan y sus funcionarios están en ese plan. Y realmente eso es lo que debe hacer una nación: sanear todo ese tipo de trámites y mirar qué tipo de gente hay en su país. Entonces, el que ustedes escuchen que la gente se ha acostumbrado a hacer trampas, a pagar por un documento o el otro, por aparecer casados o con lo que sea, es la gente que ustedes están viendo que está comenzando a tener problemas, y es lo que yo quiero que ustedes tengan cuidado. Por favor, entiendan que yo siempre les subrayo que en lo posible no hagan trampas, no digan mentiras. Yo estoy acostumbrado a conseguir visas a familiares de personas que están completamente ilegales en Estados Unidos, y a sus familiares fuera del país les han negado la visa 2, 3 veces. Vienen a mí y lo que yo les digo es: digan la verdad, digan que van a ver a su familiar. Obviamente tenemos cuidado con qué decimos o no, pero buscamos decir la verdad, y en general nos aprueban las visas. Visas que han sido negadas muchas veces no las aprueban de ese modo, pero haciéndolo con astucia, haciéndolo de frente, porque si los cónsules perciben que no tenemos nada que esconder, nosotros vamos ganando una entrevista. Nosotros vamos ganando cuando llegamos al aeropuerto y nos miran feo por tener cara de latinos, y sabemos hablar con propiedad de lo que somos. Pero no eso a lo que muchísimos de ustedes están acostumbrados: inventarse una mentira enorme y metérsela en la cabeza y explicarle a sus hijos cómo sostener la mentira y llegar a echar cuentos, porque esa es la gente que está teniendo problemas y que va a comenzar a sufrir este año. Nosotros tenemos a funcionarios ahí en medio. Recuerden que yo siempre les hablo respecto a lo que podemos hacer con la burocracia. Y sí, siempre que lleguemos a una ventanilla o a un aeropuerto, a una frontera, vamos a tener que tratar con un burócrata y vamos a tener que tratar con la ideología de esa persona, con la cultura que tiene, la idiosincrasia, todo lo que no conocemos de esa persona. Entonces tenemos que saber qué herramientas tenemos para defendernos cuando llegamos a esos lugares. Entonces yo, con la experiencia que tengo a lo largo de un montón de periodos presidenciales y los cambios que hacen, la experiencia que tuvimos en el periodo anterior del señor Trump, yo no espero que vaya a ser más complicado obtener una visa. Sí espero que la estadística cambie, que nieguen más visas, pero no porque ellos pongan más problemas, sino porque la mayoría de ustedes la va a embarrar, va a cometer más errores, o no va a tener cuidado realmente con las cosas que ellos no quieren en este momento, o con las cosas sobre las que ellos desconfían más. Dicho de otro modo, yo no espero que los burócratas del servicio de migración y los oficiales migratorios vayan a poner más problema. Lo que espero es que la gente se vaya a ganar más problemas. Nosotros ya estamos en una cultura muy globalizada, ya nos parecemos mucho entre países, y lo normal es que cuando llega un presidente así, la gente empiece a sentir más miedo
a saber que cuando tiene rabo de paja, que cuando tiene algo que sabe o siente que no debe mostrar, comienzan a manifestar su paranoia, comienzan a decir mentiras. Y es lo que yo espero, que muchos de ustedes empiecen a cometer errores sencillamente por eso. No porque los funcionarios molestan más o cambian sus preguntas, sino porque ustedes comienzan a decir otras cosas que no deberían decir, a subrayar información que no deberían subrayar o a inventarse datos que no existen, reforzados por las historias de gente en internet que les dice que eso es lo que hay que hacer. Y ahí es donde yo les digo que tengan cuidado, como suelo decirles en casi todos los videos. Mucho cuidado con la gente que les dice que les ayuda con las visas, que simplemente llena formularios y les da los mismos consejos que si ustedes ven en YouTube 40, 80 videos, verán que los consejos se repiten y la mayoría de esos consejos no les sirven. Muchas veces esos consejos aplican para la persona A o la persona B, pero no para todos. Y mucho menos que las trampas que hacen para fulano y sutano, y que porque la gente de su país toda entraba al país por la frontera haciendo esta trampa, a ustedes les va a funcionar. No es así. Eso se llama un sesgo cognitivo. Yo se los estuve diciendo en los últimos 8 años lo que pasa en las fronteras, sobre todo con los venezolanos. No es que solo me ocurra con venezolanos, pero es el ejemplo más visible que yo tengo aquí en Colombia. Y es que yo les decía, no haga este tipo de cosas en la frontera, no llegue de manera ilegal, no haga tantas tonterías, no exponga a sus hijos. Pero como ellos escuchan a un amigo, a un primo que lo logró, entonces piensan que todos pueden hacerlo. Y realmente yo llevo la estadística de la gente que me llama y la mayoría, el 70-80%, le va mal. Pierde todo el dinero, se mete en líos, queda con antecedentes, se mete en líos con los narcos de México, con los grupos prácticamente paramilitares que hay en los Estados Unidos. Pero como lo que ven en internet y lo que hablan con sus amigos es que Pepito y Juanita sí pudieron hacerlo, entonces le creen más a Pepito y Juanita y a mí me dicen que yo no sé nada. Y muchos de ellos piensan que a mí me ofende que me lo digan, pero es que en 6 meses o un año me llaman a ver qué pueden hacer para solucionar su problema y a muchos les debo decir que se esperen años o que vamos a solicitar su visa a un riesgo del 50% o ya complican sus situaciones y realmente muchos de esas personas que tienen esos sesgos aquí vienen a igual a pagarme mi trabajo. Yo no salgo perdiendo nada. Los que pierden son ustedes por no escuchar los consejos y para eso es este video, para que hagan las cosas con conciencia, no sencillamente porque 20 gatos repiten lo mismo que un solo gato dijo en internet, porque eso es lo que estamos acostumbrados a ver con todos esos consejos que les dan para viajar, para obtener las visas. Cuando ustedes quieran obtener una visa, hagan el ejercicio, llamen a 20 oficinas de trámite de visas. En su país, en otros países, usen las llamadas de WhatsApp, pero hablen con las personas. Hagan las mismas preguntas a una y otra persona. Cuando a mí me llaman y tienen dudas, yo les digo exactamente eso. Llame a estas empresas, llame a este lado y compare lo que le dicen. Y verán ustedes que el 80-90% de esa gente les dice exactamente lo mismo. En distintas formas, en distintas palabras, pero les dice lo mismo, porque es lo que ven en el internet, porque la mayoría de ellos son como ustedes en la calle, no saben sobre el tema, creen que una norma se establece por ver en internet a gente repitiendo lo mismo y sobre eso se quedan. Y cuando yo hablo con gente como esa que viene a buscar que yo les enseñe a tramitar bien las visas con el curso que yo dicto, con los consejos que me pide, la supuesta competencia que yo tengo porque los tramitadores no son competencia de los asesores, se da uno cuenta que muchos de esos clientes les iría mejor sin la intervención de ese tipo de personas, que simplemente repiten y que tienen opciones para aprender a hacerlo bien y se niegan a hacerlo.
Porque seamos sinceros, la mayoría de nosotros nos quejamos por cómo nos tratan nuestros patrones, por cómo se comporta el gobierno, los militares con nosotros, pero cuando tenemos un negocio pensamos igual que ellos. Cuando prestamos un servicio simplemente queremos cobrar, no nos importa la calidad de servicio que damos, sino simplemente que la gente nos pague. Y ese es el problema en la calle. En general la gente no es mala, pero mucha gente se aprovecha sencillamente por la inercia del consumo, por lo que ustedes aceptan. Y eso es lo que les está reforzando el ver la misma información repetida una y otra vez en el internet. Y pues ese es mi consejo principal al respecto. Piensen que las cosas no van a estar más complicadas por el gobierno o los burócratas, van a estar más complicadas por la conducta de ustedes en la calle, la conducta de ustedes en el internet, la conducta de ustedes al tomar decisiones y al hablar en las embajadas. Y pues sí, personas como yo podemos ayudarles, asesorarlos, pero es que también yo me he acostumbrado a responderles a ustedes preguntas por llamada. Yo mantengo mi teléfono sonando todo el día, atendiendo todo tipo de preguntas. Y lo que he aprendido en los últimos 10, 15 años es que la mayoría de personas no aprovecha esos consejos, solo busca que les reforcemos la idea que trae. Cuando una persona piensa que las cosas solo se pueden hacer con trampa, en general no la podemos convencer de que hay otros modos. Y mi consejo es que ustedes piensen en su tranquilidad, en su seguridad, en sus antecedentes, porque esa es la experiencia que tenemos con el gobierno anterior del señor Trump. Mucha gente que se acostumbró en los 90 y a principio de este siglo a hacer una y otra trampa y ahora no pueden obtener una visa por esos antecedentes que creen que nadie se da cuenta, porque ahí está su información y ahí va a estar hasta el día en que se mueran. Muchos de ustedes sienten paranoia con las redes sociales. Las redes sociales son lo de menos, son ahora la capa del postre, ya donde ustedes mismos están poniendo la información solo porque ustedes quieren ponerla. Pero realmente la información siempre ha estado ahí y está demostrado. Y vayan y busquen casos de personas en YouTube, en redes sociales. Pues yo siempre les aconsejo que usen el YouTube, no esas redes sociales que se prestan para sesgar más y más la información. Pero aún así, mírenlo con distancia, miren lo que le ha pasado a la gente por antecedentes de sus papás en los años 80 y 90 y cómo vienen a tener problemas en el gobierno del señor Trump. Entonces, aunque mi trabajo se basa en la moral, en la ética y es sobre lo que yo vivo aconsejándoles, pues realmente el asunto no está en eso, está en hacer las cosas bien, las cosas que funcionan. Y si ustedes ven que hacer las cosas por la vía legal, la vía digna, la vía decente con ustedes mismos es el mejor modo, ¿por qué se ponen a hacer las cosas de otro modo? Yo sé también que el internet está lleno de gente que no hace bien su trabajo o muchos son estafadores. Yo mismo me he dedicado a señalarles que si no confían en las personas, si ven que es dudoso su trabajo, hagan sus procesos solos. Pues entiendo que ustedes no quieran escuchar, pero no entiendo por qué ustedes no escuchan a las personas que les aconsejamos con sensatez y sí escuchan a las personas que los trepan en mentiras, en engaños y en trámites de dudosa conducta. Y pues sí, muchos de ustedes sería mejor que busquen una asesoría real, no un tramitador que les llene y les dé los mismos 5 consejos que le dan a todo el mundo, sino que les ayude con su caso. Y es que ahí sí, miren mi canal, miren el canal de mucha gente para que se puedan dar cuenta la diferencia entre un asesor y un tramitador y por qué cuesta más y por qué el servicio es diferente y por qué personas como yo hacemos las cosas gratuitamente al principio, los consejos y todo, porque sencillamente les queremos ayudar, queremos hacer las cosas bien y les decimos la verdad. Y ya luego cuando tenemos que cobrar un trabajo, pues lo cobramos. Y no es necesario que recurran a nosotros, pero piensen las cosas bien. No confíen en lo que la mayoría dicen. Busquen lo que es sensato y coherente, no lo que más gente dice. Y pues ahí les doy una señal.
Durante los últimos años me ha dado risa encontrarme a gente que se cree mi competencia y hasta se burlan de mí cuando va uno por un centro comercial y se encuentra uno un stand de la agencia de visas súper rápida, la visa para allá y todo ese tipo de cosas, jalándolos para que saquen una visa como si fuesen una agencia de viajes para llevarlos a Disney, o cuando van al lado de los consulados, las embajadas, toda esa gente jalándolos y diciéndole venga para acá, venga que yo le hago. Esa es la primera señal para que ustedes entiendan que esas personas no son las que necesitan. Si ustedes se fijan, hay personas que les damos información y claro que estamos vendiendo nuestro servicio, estamos ofreciendo lo que sabemos, pero se los estamos compartiendo. No estamos haciendo un comercial para que todos se trepen y la visa fácil, o el abogado que les dice que confíe en nosotros a ciegas, solo dé los papeles, pague y venga con nosotros a ciegas, porque así se los dicen. Cuando ustedes vean ese tipo de conductas en donde les dicen que su visa se saca fácil o que su visa es completamente imposible y nos necesita, pues realmente esa es la primera señal. Tengan mucho cuidado con eso. Y si en algo les puedo colaborar, pues con mucho gusto estoy aquí. Yo sé que muchos de ustedes me han llamado en los últimos años, yo les he dado información, algunos hacen caso, otros no, muchos sienten que no deben hacer el trámite y no hay problema. Pero muchos de ustedes se han quedado sin los documentos, se han metido en problemas y tranquilos, si quieren ahora sí buscar una asesoría real que les ayudemos, pues aquí estamos a la orden. Y si siguen creyendo que no necesitan una asesoría, pues tengan en cuenta los consejos de este video, repítanlo, escúchenlo bien. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta cómo les hablo, a muchos de ustedes no les gusta que yo les hable de ética, de dignidad, no les gusta que yo sea mechudo. En este video no me van a ver la cara para que no me vean tan feo muchos de ustedes. No les gusta la línea de pensamiento que yo tengo o que personas como yo tenemos, pero piensen que lo hacemos pensando en ustedes, pensando en los problemas que todos ustedes tienen, en los planes que ustedes tienen para su futuro, para ver a su familia, para pasear, para lo que quieran hacer. Y les recuerdo que yo vengo dictando cursos para hacer este tipo de trámites bien, para asesorar a la gente bien. En general la gente que ha estudiado conmigo son abogados de distintas nacionalidades y funcionan muy bien. Y que actualmente tengo un formato muy bien armado en videos de YouTube, muy bien organizado, del cual pueden ustedes ver algunas clases libres. Para acceder al curso completo hay que pagar. Tienen contacto conmigo, tienen asesoría personalizada para ese curso. Si ustedes son ese tipo de personas que están prestando este tipo de servicios y se están dando cuenta de que podrían hacerlo bien y podrían ganar mejor y podrían sentirse mejor cuando sus clientes regresan a darles las gracias, pues aquí estoy disponible para que me llamen. No crean que llamarme a hacerme preguntas para solucionar los casos de sus clientes es suficiente. Yo a muchos de ustedes tramitadores les he ayudado a solucionar inconvenientes, problemas en los que se meten con sus clientes y piensan que eso es suficiente y no es así. Por eso hay un curso que dura más de 40 horas explicándoles tema por tema, mostrándoles hacia dónde mirar, porque esto no es tanto de conocimiento, es de sentido común, es de experiencia y de hacer bien las cosas para los demás. Si ustedes ya trabajan en algo relacionado, o tienen una agencia, o por su trabajo están en algo relacionado, o ustedes que están solicitando las visas piensan en tener opciones más inteligentes de trabajo en los mismos Estados Unidos o en el país en el que ustedes estén, vean el video que estará aquí en las tarjetas y en las recomendaciones al final de este mismo video. Y recuerden que lo que yo atiendo es llamadas. Yo tengo el WhatsApp para que ustedes me llamen desde cualquier país, para que no les cueste las llamadas, pero que mi WhatsApp siempre les va a responder automáticamente, que no me escriban, no me manden mensajes. Yo no tengo tiempo. Y tengan en cuenta que cuando ustedes hablan conmigo al principio están hablando gratis y que no pueden estar esperando que yo tenga la lógica del chat, porque si revisan otra vez este video, todo lo que les he hablado sobre la conducta de la gente, los sesgos cognitivos, la información en el internet,
pues verán que lo que menos les conviene es mandarme mensajes, mandarme audios, escribir cosas en los comentarios de YouTube. Ninguna de esas vías es pertinente o útil para ustedes y eso solo desgastaría mi tiempo y mi trabajo y es imposible hacerlo. Si tienen algo que hablar conmigo, si ya vieron los videos relacionados al tema, si vieron alguna de las clases de mi curso y están interesados, con mucho gusto, llámenme y conversamos. Y recuerden que el Mundial de Fútbol ya viene para el próximo año y que las citas de solicitud de visa en muchos países ya están casi para 2027. Que actualmente están adelantando muchas citas en muchos países, están buscando acelerar los procesos. Y si algunos de ustedes quieren ir al Mundial, pues dense cuenta que si no solicitan esas visas ya o en los próximos meses, cada vez la probabilidad de que obtengan esa visa antes de los eventos, que puedan saber siquiera si pueden comprar las boletas, pues cada vez va a estar más complicado. Esperamos que surjan soluciones para la gente que quiere viajar específicamente al Mundial, pero no se confíen de ello porque en Estados Unidos hay suficiente gente para ir al Mundial, ni siquiera necesitan a los turistas para llenar los estadios. No se confíen en que Estados Unidos va a sacar una visa especial o va a correr por ustedes para colitarles que vayan a ir a ver fútbol. Así que recuerden, mi nombre es Sergio Pardo. Si quieren ver mi cara, pueden verla en alguno de los otros videos en mi canal. Si tienen preguntas que hacerme, llámenme y recuerden que yo puedo ayudarles con su proceso completo. Puedo corregir sus formularios completamente si algo quedó mal, si desconfían de lo que les hicieron, si se dieron cuenta que están metiendo la pata en ese proceso, yo puedo corregirla. Puedo hacerles preparación para entrevistas si ustedes sencillamente quieren esa preparación de acuerdo a su caso, pensando en cómo van a llegar a hablarle a un cónsul, cómo convencerlo o cualquier asunto relacionado con sus visas. También puedo asesorarles sobre el uso que ustedes hacen de su visa o los riesgos que tienen con la visa que ya tienen si están pensando viajar. Y si les gustan las opciones que tienen que ver con visas de estudio, inversión, también los puedo guiar para que usando la visa que ya tienen, abran el camino para acceder a otro tipo de visa, otro tipo de permiso, sin meterse en problemas, de la forma más económica, de la mejor forma para su familia. Porque al final lo que a ustedes les importa no es eso en lo que yo trabajo, la burocracia, los trámites. Lo que a ustedes les interesa es su familia, sus sueños, sus objetivos. Y para eso estamos, para ayudarles. Les deseo un feliz año 2025 y si la información que les comparto les es de utilidad, les agradezco que le den like y la compartan con más personas.